Muy bien. Y por último hablaré acerca de la propuesta que yo formulé a partir de todos esos cursos que yo pude ver. Bueno, la propuesta está basada en cuatro puntos importantes. La primera o el primer punto es conocer, la fase de conocer. La segunda fase es prevenir. Posteriormente tenemos la fase de ejecutar y por último monitorear. De manera breve, quiero decir, comentar qué es cada fase. Bueno, en la fase de conocer, como lo dice su nombre, se trata de que todos en la sociedad sepamos qué es el COVID-19, cuáles son las personas que son más vulnerables, cuáles son algunos de los síntomas que se presentan, los síntomas graves y los síntomas leves, así como otra información importante para estas personas. Prevenir. Una vez que cada individuo conoce eh, gran información, la mayor información que sea posible acerca del COVID-19, posteriormente entonces puede tomar medidas de prevención, las cuales comúnmente están dadas ya sea por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, así como otras, ¿no? De índole privado. Entonces, a partir de que conocemos, prevenimos con estas medidas y posteriormente ejecutamos, fase de ejecución. La fase de ejecución es una fase en la que nosotros debemos de llevar a cabo cada día, ya sea cuando realizamos nuestras actividades cotidianas, como por ejemplo ir a trabajar, ir a la escuela, que ya no tarda en que se reanuden las clases presenciales a nivel estatal y sea de forma común que podamos ir a estas clases presenciales y ejecutar estas medidas que nosotros estamos aprendiendo a lo largo de estos cursos que vimos en CLIMS. Y por último es monitorear. ¿Qué es monitorear o a qué se refiere? Bueno, en este caso sería si presentamos alguno de los síntomas, ya sea leves o graves, monitorear estos síntomas, monitorear a esta persona, si es un familiar, si es un amigo, comenzar a tener un plan de acción para poder llevar a cabo un seguro monitoreo y cerciorarse de que sea un caso sospechoso o que sea un caso que podamos confirmarlo con alguna prueba y de esta manera tratarlo, ¿no? Con las medidas que ha dado la Organización Mundial de la Salud. Entonces, bueno, como primer punto vamos a hablar acerca de conocer. Muy bien, uno de los pasos importantes a dar en esta fase de conocer es saber qué es el COVID-19. Bueno, rápidamente, la enfermedad coronavirus o COVID-19 es una enfermedad infecciosa provocada por el virus SARS-CoV-2. La mayoría de las personas que padecen COVID-19 sufren síntomas de intensidad leve a moderada y se recuperan sin necesidad de tratamientos especiales. Eso es un punto muy importante que todos nosotros como ciudadanos debemos de tener en cuenta. Entonces, partiendo de esta definición inicial, tenemos también que tener en cuenta algunos de los puntos importantes, en este caso los riesgos. ¿A qué riesgos estamos expuestos y qué personas corren estos riesgos? Entonces, las ocupaciones, hablando de ocupaciones, que corren riesgos en su trabajo son los siguientes. Para empezar, punto número uno, tenemos riesgo de exposición muy alto, que son aquellas personas que tienen gran potencial de contacto con fuentes conocidas o sospechosas por COVID-19. ¿Y qué personas pueden ser estas? Uno se preguntará, bueno, personal que labora en laboratorios, en gabinete, que recoge a manera específica especímenes de pacientes confirmados con COVID-19. Estos ejemplos de trabajos son los que tienen un riesgo de exposición muy, muy alto. Así también personal que realiza autopsias de cadáveres de pacientes sospechosos o con casos confirmados por COVID-19. Esas son las labores que tienen un riesgo muy alto y que por obvias razones deben de seguir al pie de la letra las indicaciones que da la OMS. Posteriormente tenemos la exposición o riesgo de exposición alto, alto, no muy alto, alto, que es el segundo nivel. Si lo podemos ver nosotros en la pirámide de riesgo ocupacional para el COVID-19. Entonces, son aquellas con un gran potencial de contacto
con fuentes confirmadas o sospechosas de COVID-19. ¿Qué personas son o qué personal es el que está expuesto a este riesgo? Bueno, son las personas que proporcionan el transporte médico a pacientes confirmados o sospechosos por COVID-19 en vehículos cerrados. Un ejemplo de estos vehículos cerrados son las ambulancias. Entonces, los paramédicos tienen un riesgo de exposición alto. Por otro lado, el personal de salud como los paramédicos, enfermeras, médicos, personal de mantenimiento y trabajadores sociales que se encuentran igual en unidades en donde existen casos sospechosos de COVID-19, entonces también tienen un riesgo de exposición alto. Después, en el nivel naranja, o en el siguiente nivel, está el riesgo de exposición medio. Son ocupaciones en las que se requiere un contacto cercano, frecuente entre empleados o con el público en general, como lo pueden ser tiendas, escuelas, guarderías. Entonces, nosotros como alumnos y ustedes como profesores tienen un riesgo de exposición medio, así que hay que tener bastante precaución, tal vez no igual que en los otros casos, que inclusive se ha llegado a ver que usan trajes para no contaminarse del COVID. Entonces nosotros debemos de llevar a cabo las recomendaciones para este riesgo. Y por último es el riesgo de exposición bajo, que son lugares de trabajo en los que no se requieren que los empleados tengan contacto frecuente con el público en general, como lo puede ser oficinas de servicio de personales, generales, administrativos, almacenes, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí entra la gran mayoría de los trabajos que tenemos en el estado de Veracruz y en general en la República. Entonces, aquí las medidas son un poquito menos drásticas, pero siempre hay que llevarlas al cabo y al pie de la letra. Bueno, otro punto importante que nosotros debemos conocer como ciudadanos es saber las condiciones que se han asociado a desarrollar estas complicaciones por COVID-19. En otras palabras, yo les estoy hablando acerca de los criterios para las personas en situación de vulnerabilidad ante el COVID-19. Y ustedes se preguntarán a qué se refiere. Bueno, pues es identificar al personal con mayor riesgo de presentar complicaciones graves por el COVID-19. Entonces nosotros tenemos una lista de estas personas que pueden presentar que se les puede complicar el COVID-19, dentro de los cuales está el embarazo, la obesidad, hipertensión arterial, diabetes, infección por VIH, lactancia, lactancia materna, personas mayores de 60 años, enfermedad pulmonar, asma, cáncer, entre otras dos más. Entonces, esta lista que acabo de mencionar son personas que tienen que tener un cuidado aún más riguroso para que no contraigan esta enfermedad por el hecho de que puede complicárseles. Entonces, esta es la fase de conocer y es muy importante que todos tengamos esta información básica acerca de el COVID-19. Por último, también es importante hablar acerca de algunos de los síntomas que se pueden presentar cuando hablamos del COVID, que son los siguientes. Y bueno, muy bien, esa es la fase de conocer. Ahora vamos con la fase de prevenir. Muy bien, la fase de prevenir tenemos que conocer ciertos puntos. Estos puntos son, por ejemplo, llevar a cabo un plan el cual es una lista con instrucciones locales, tener números de teléfono importantes, conocer los centros de salud más cercanos, las unidades médicas, etcétera. Entonces, ese es el primer punto que nosotros debemos de llevar a cabo para poder prevenir en el futuro la enfermedad del COVID-19. También otro punto importante es mantenernos informados de qué hacer en caso de sospecha de persona con COVID-19. Por otro lado, también es muy importante tener una comunicación, ojo, no personal, con los vecinos y conocer su estado de salud, porque comúnmente tenemos bastante contacto con las personas que viven cerca de nosotros. Entonces, es importante conocer el estado de salud de esas personas. ¿Cómo podemos hacerlo? Grupos de WhatsApp, hay una infinidad de formas en las que podemos estar comunicados. Posteriormente hay que identificar organizaciones de ayuda en nuestra comunidad y por último es hacer una lista de contactos de emergencia. Esos son unos puntos importantes para este punto, para esta fase de prevenir.
así como también los siguientes. Por último, la parte de ejecutar es sencilla. Llevar a cabo todo lo que ya hemos visto a lo largo de estas recomendaciones, de estas medidas, de estas propuestas que yo les estoy dando, para que no nos enfermemos por el COVID-19, que pues es seguir las recomendaciones que ya anteriormente se las he puesto. El distanciamiento a 1.5 metros, estornudos de etiqueta, no besos, no abrazos, nada que tenga un contacto físico, no darse la mano, lavarse las manos frecuentemente, así como también si vamos a realizar alguna actividad en la calle, pues usar nuestro cubrebocas, inclusive si se puede usar una careta, usar careta y siempre llevar nuestro gel antibacterial, entre muchas otras recomendaciones que les había puesto en la imagen anterior. Y bueno, por último, monitorear. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que darle seguimiento a aquellas personas que tengan alguna dificultad con los síntomas que nosotros habíamos mencionado anteriormente, que es dificultad para respirar, tos, dolor de cabeza, dolor articular, eh, pérdida del gusto, pérdida del olfato. Entonces, a partir de eso, nosotros debemos realizar un plan para monitorear a nuestros seres queridos y así evitar una tragedia.